Ahí seguimos. Bueno, habíamos visto hasta acá la crisis y vamos a ver ahora, como les mencioné recién, el dolor. Y quería arrancar esta parte del dolor agudo con un caso que me pareció muy interesante, que cuenta el autor, que por ahí ustedes después lo van a poder ver, pero me pareció muy interesante y expresa bastante bien las aflicciones por las que podemos pasar y también por las que podemos pasar acompañando. Bueno, dice que este autor, este pastor, había recibido una llamada para ir al hospital porque una familia, de las que varios eran miembros en la iglesia local, habían sido víctimas de un accidente automovilístico. Paramos todas nuestras actividades y fuimos inmediatamente a la sección de urgencias del hospital. Cuando pasamos por la entrada, un hermano que es líder de la iglesia local se me acercó, con sus ropas manchadas de sangre, su cara hinchada, varias partes de su cuerpo con raspaduras y sangre sobre ellas, cayó en mis brazos con esta declaración: «Oh, doctor, Marta está muerta». Marta era el nombre de su hija, una adolescente que apenas había terminado el bachillerato. Era una bonita joven cristiana que era una líder de las organizaciones de jóvenes de la iglesia. Ella iba sentada en el asiento delantero del auto, con su padre, mientras que el resto de la familia estaba en los asientos traseros del vehículo. El padre iba manejando. Había chocado de frente con un camión y Marta fue lanzada contra el parabrisas, se le quebró la nuca y murió instantáneamente. En los siguientes momentos escuché las lamentaciones de angustia del padre debido a la muerte de su hija y las lesiones de su esposa y otro hijo. Después de unos momentos insistimos en que Héctor se recostara en una de las camillas del hospital. Los doctores estaban ocupados dando atención médica a su esposa. Debido al severo golpe en su cabeza, él también empezó a sentirse marcado. Cerró sus ojos por unos momentos, mientras yo tomé un pañuelo para secar sus lágrimas y limpiar el sudor de su frente y su cuello. Se durmió, pero a los pocos instantes abrió sus ojos y preguntó: «¿Dónde estoy?». Yo contesté que estaba en el hospital. Él preguntó: «¿Qué sucedió?». Yo le expliqué que había tenido un choque en el vehículo. Él preguntó: «¿Cómo está Santiago, su hijo menor?». Yo le respondí que estaba bien. «¿Cómo está Janet, su otra hija?». Yo le expliqué que también estaba bien. «¿Cómo está Zoila, su esposa?». Le expliqué que estaba lesionada, pero que los doctores decían que estaría bien. Entonces preguntó vacilantemente: «¿Cómo está Marta?». Yo le dije que ella había recibido un golpe fuerte en el accidente y que estaba muerta. Él arrugó la frente, lanzó un angustioso quejido y dijo: «Oh no, yo la maté». Yo sequé su cara con mi pañuelo y traté de consolarlo con la explicación que él podría sentirse mejor al saber que había sido un buen padre y que ella había sido una muchacha tan buena y tan bonita que él no debía tener remordimientos acerca de su trabajo como padre para criarla. Después de un momento se calmó, cerró sus ojos y cayó en un sueño ligero de nuevo. Pero a los pocos instantes despertó alarmado y repitió la misma serie de preguntas. Cada vez Marta era la última persona por la que preguntaba. Cada vez cuando le decía que ella había muerto, volteaba su cara hacia la pared y lloraba con la pregunta: «¿Qué voy a hacer?». Me senté al lado de la camilla, toqué su brazo y su hombro, continué secando su cara buscando consolarlo acerca de su hija y de los otros miembros de su familia. Después de algún tiempo, el personal del hospital nos informó que habían internado a su esposa en un cuarto privado en otra sección del hospital y que podíamos ir allá para estar con ella. Fuimos a ese sector, entramos en el cuarto y lloramos silenciosamente cuando el esposo se inclinó sobre la cama, besó a su esposa y la sostuvo entre sus brazos. Ellos estaban andando en el valle del dolor y la tristeza física y mental debido a los acontecimientos de las últimas horas. Después de pasar un rato en el hospital, llevamos a Héctor a nuestra casa, le dimos comida caliente y se acostó en una cama. A la mañana siguiente desperté temprano y fui a su cuarto para ver cómo estaba. Cuando se despertó preguntó: «¿Dónde estoy?». Le expliqué que lo habíamos traído a nuestra casa y que habíamos pasado allí la noche. No recordaba lo que había pasado y yo tuve que explicarle de nuevo acerca del choque.
Cuando le expliqué que Marta estaba muerta, empezó a llorar de nuevo y a decir, ¿qué voy a hacer? Le dimos algo de desayunar, alguna de mi ropa limpia para que se pusiera, y lo llevamos al hospital de nuevo para ver a su esposa. El resto del día se llenó con detalles relativos al servicio del funeral y el entierro de Marta. Después fue hospitalizado por causa de su agotamiento físico y emocional debido a los eventos de la tragedia. Yo lo visité varias veces durante los siguientes días en un esfuerzo por ser una fuente de consuelo para él. Bueno, sigue el caso, pero por ahí quería detenerme en esta parte. Qué triste, no sé, a mí leer esto y leerlo por segunda vez también por tercera vez, perdón, me, me genera también angustia por imaginarme la situación y fíjense que es algo con lo que uno transita constantemente, el acompañar a alguien en el dolor, como les contaba hoy de esta persona que falleció ayer, también hay seres queridos de esa persona que son parte de la iglesia, entonces también hay una buena parte de los que están cerca de transitar junto a esta familia en este valle de sombra y de muerte. Y es importante entender de que esto se trata del dolor agudo, y quería leerles este ejemplo, sobre todo por el acompañamiento que tuvo este pastor. Fíjense qué cercano fue, y posiblemente eso no haya aliviado en gran manera el dolor de este padre. Sin embargo, lo ayuda a transitarlo mejor y a que este sufrimiento no sea tan marcado, que como habíamos dicho hoy es distinto el dolor del sufrimiento. Sin embargo, ese dolor que él transitaba es totalmente normal. Y bueno, algo que tiene que ver con esto, tiene que ver con los síntomas del dolor agudo. Eh, Hay un psiquiatra, Erich Lindemann, perdón, es el que caracteriza al dolor agudo con algunos síntomas que se manifiestan en el cuerpo. Y bueno, él es el que decía lo que les convencioné hoy, que lo más natural de sentir este tipo de emociones fuertes y este shock y esta sensación de que el dolor abruma en gran manera y con estos síntomas durante más o menos de 10 a 2 semanas. Y estos síntomas tienen que ver con una sensación de estrechez en la garganta, falta de apetito, y si la gente manifiesta que tiene que hacer un gran esfuerzo en poder comer algo y sienten que la comida no tiene sabor o muchas veces manifiestan que tiene sabor a arena. También hay un ahogo con dificultades en la respiración, muchos suspiros, la sensación de vacío en el estómago, falta de fuerza muscular. eh, Generalmente ese disturbio respiratorio tiene que ver cuando la persona es alentada a tener que hablar sobre la pérdida o sobre esa situación de crisis tan intensa que está atravesando con dolor. Y bueno, eso tiene que ver con las reacciones fisiológicas en cuanto al dolor. Y aparte, Freud había hecho un estudio con las reacciones al dolor y había enumerado características emocionales de esta aflicción intensa. Y él dice que primero hay una melancolía profundamente dolorosa, es decir, esa sensación de desasosiego, desazón, un dolor profundo interno donde no hay esperanza. También aparece la anulación de los intereses del mundo exterior, es decir, todo lo que generaba como interés desaparece totalmente, no hay ganas de hacer nada. Aparece la pérdida de la capacidad de amar, es ahí donde él dice que la libido, que antes estaba depositada eh, en este objeto de amor, que, bueno, por ejemplo, vemos en este caso de la muerte de alguien, esta libido estaba envuelta en esa persona, y cuando aparece el duelo, cuando aparece esta pérdida, la muerte, la libido queda como vagabundeando, queda en el aire, y necesita reconstruirse en este proceso del duelo para que esa libido vuelva de nuevo al yo,
es decir, a su persona, para poder después depositarla en algo más. Ese vacío va a estar siempre, nada suple eso, pero después ya no duele, que es la diferencia, y se puede volver a tener esa capacidad de amar de nuevo. Y aparece una inhibición de toda actividad. No solo aparece la anulación de los intereses, sino que también aparece el no hacer nada, no querer hacer nada y muchas veces no poder hacer nada. El ritmo del hacer las cosas es totalmente pobre, enlentecido. Hay un dolor, como decíamos recién, en lo físico, un dolor muscular que no deja con ganas a la persona de hacer cosas. Esto también, como habíamos visto, se transita en una depresión, pero sin embargo está visto desde el proceso de duelo también, y la idea es que esto se active en cierto momento y que después, más o menos entre 6 meses y un año, eh, esto se desactive y la persona pueda volver a tener su vida cotidiana más normal, obviamente con esta pérdida, pero volver a sus intereses, volver a que esa libido se deposite en alguien o en cosas para hacer. Ahora vemos que en este ministerio, bueno, esto vendría a ser el Ministerio de los Afligidos, este autor se enfoca más que nada en la pérdida, en la muerte, ¿no? Y va a definir a esta muerte, a este dolor de la muerte, como una aflicción. Él le llama aflicción, y tiene que ver con ese dolor que genera una ansiedad extrema porque fue una pérdida muy significativa. Y él habla de que este dolor es una fuerza destructiva que es muy violenta y que es muy persistente durante un tiempo. Es decir, que la presencia de este dolor, de esta aflicción, es muy fuerte, y se da de una manera muy violenta, justamente cuando aparece la muerte de un ser querido. Y generalmente esa pérdida se siente muy profunda y va a acompañar a la persona durante un periodo que se estima que puede ser largo, es decir, 6 meses, un año. Después de eso, se puede hablar, como les decía la vez pasada, de un duelo patológico. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, la persona ante esa angustia extrema en su espíritu puede tener como un llanto muy profundo, es decir, que se manifiesta hasta con gritos, con el querer sacarlo en serio de adentro, o también pueden ser sollozos que son como más ahogados, ¿no? Quizás alguno tuvo la experiencia de presenciar esto, o bueno, también vivirlo, y, y después hay otras en las que, como veíamos anteriormente, que hay personas que no expresan ese dolor, ¿no? Entonces es importante que uno pueda acompañar a que la persona en serio se desahogue. Y vemos que este dolor tiene un propósito, y hoy se conoce que este propósito se llama, cada uno tiene una cantidad de trabajo de duelo, trabajo de dolor. Entonces en este trabajo de dolor la persona, es decir, que atraviesa esto de una manera trabajosa, ¿no? Es decir, que es un esfuerzo lo que tiene que hacer. Y cuando se da este trabajo de dolor, la persona puede sentirse aliviada con el haber sacado eso afuera, y después aparece de nuevo la posibilidad de hacer otras actividades, de que esto no duela tanto, de poder poner la atención a otros intereses, pero es necesario no escaparse de este propósito del dolor, de este trabajo del dolor, en el que implica que las lágrimas, que se consideran como unas válvulas de presión, tienen que salir, tienen que abrirse, tienen que aparecer. Es importante dejar a la persona dejar que llore y motivarla a que llore, porque justamente esas lágrimas están hechas como para desahogar y limpiar, y muchas veces es recomendable
no dar como muchas cosas para distraerse en un primer momento. Es decir, que lo mejor que uno puede hacer es encontrarse con ese dolor. Y no es lo mismo dejar que el dolor abrume que permitirme sufrir. Es decir, que cuando se da desde el permiso, la persona lo puede hacer un poquito más consciente y es como una elección, es decir, elijo sentirme mal porque me puedo encontrar de nuevo me puedo encontrar, perdón, con el sentirme mal. Muchos cuentan, por ejemplo, de sus experiencias de no poner trabas a ese dolor y encontrarse muchas veces en el piso acurrucados como un bebé, tratando de que eso salga, de encontrarse, de tratar de sentir adrede ese dolor para poder sacarlo con todas las ganas. Entonces se ve que ese sufrimiento cesa. Entonces, encontrarse con el dolor es muy importante. Y también encontrarse con ese proceso de duelo que es normal, es importante dejar que la persona atraviese todos esos procesos de duelo y no adelantarse a que esos pasen. Bueno, ahora vamos a ver las etapas del proceso de duelo, que son la depresión, el anhelo, la hostilidad, la culpa y la aceptación de la pérdida y reafirmación de la vida. Vamos a ver cada una de estas, pero es importante entender que estas etapas del duelo no necesariamente se dan de una manera lineal, ¿sí? A veces puede aparecer primero hostilidad y vemos que por ahí aparece una aceptación y reafirmación de la vida y por ahí vemos que de nuevo aparece la hostilidad, aparece el anhelo, aparece la depresión y se da a veces un ida y vuelta hasta que por fin se llega a la aceptación y la reafirmación de la vida. Y eso se establece por más tiempo. Bueno, en la depresión vemos que son todos los síntomas referentes a la depresión que tienen que ver con esa desazón, con todo lo que vimos como lo que Freud mencionaba como las características emocionales de esta aflicción. Entonces ahí se dan estos síntomas depresivos, donde no hay ganas de vivir, no hay desazón por la vida, no hay interés, nada tiene sentido, no hay apetito, no hay ganas de hacer nada, y se da de esta manera como muy potente. Después aparece el anhelo, que es la sensación de querer que el ser querido vuelva, de querer cambiar cosas, la sensación de querer, de que uno, ¿por qué no hice las cosas distintas? Entonces, ese anhelo de querer cambiar las cosas puede llevar también el sentimiento de culpa, ¿sí? De por qué no hice las cosas de esta manera, fue mi culpa, yo tendría que haber, como en este caso, no sé, ir más despacio, haberme dado cuenta de qué auto tenía enfrente, por ejemplo, etcétera. Aparece también la sensación de hostilidad, es decir, que la persona se puede volver muy agresiva con la ayuda, no quiere saber nada, se encierra, tiene aislamiento, se retrae a sí misma, entonces se ve como una conducta muy bruta, muy hostil, muy dura. Bueno, como les decía, el sentimiento de culpa, y por último aparece la aceptación de esta pérdida y la reafirmación de la vida, quiere decir que uno puede volver a reconstruir su vida a partir de situaciones nuevas. Es importante dejar que la persona atraviese este duelo y que lo atraviese en el lugar físico donde estuvo con esa persona. La otra vez, por ejemplo, sabía de un caso de una abuelita en la que, bueno, todos sus hijos vivían en Buenos Aires, ella vivía ahí en Entre Ríos y bueno, había fallecido su esposo y sus hijos, con la idea de aliviarles el dolor, se la llevaron a Buenos Aires y durante 5 años estuvo entre una casa de un hijo, de otro, de esto, del otro, como que fue y vino, y después de 5 años volvió a su casa, en la que compartía con su marido. Y recién ahí había empezado para esta pobre mujer el proceso de duelo, porque no lo hizo, no le dejaron hacer el duelo. Es decir, que la entretuvieron en lugares y con cosas y no le dejaban llorar, no la dejaban, por una cuestión de amor a la mamá, no lo hicieron a propósito, pero sin embargo no se dieron cuenta de que esto fue peor, porque cuando se encontró realmente sola en esa casa con la que compartió tanto tiempo con su esposo,
ahí recién apareció ese sentimiento de angustia y todo lo que implicaba el duelo. Entonces, lo podía haber adelantado si sus hijos, con compañía, obviamente, pero hubiesen dejado en esa casa, ¿no? En la que transitó eh, la vida con su esposo, también debería haber transitado el duelo ahí. Em, a diferencia de esta mujer, por ejemplo, hay una mujer muy querida mía ahí también en Maciá que transitó la muerte de su esposo, y ella, sabiendo de este caso, hizo todo lo contrario. Ella se enfrentó a esto, nunca sacó las fotos con su marido, no hizo nada, nada distinto. Quizás como que fue también muy drástico y se enfrentó a ese dolor. Pero sí, por ejemplo, lo que se puede recomendar es que la persona viva en ese lugar, quizás no hace falta que saque todas las fotos, sí puede sacarlas quizás durante un tiempo. Sí es importante, por ejemplo, que trate de sacarse de encima las cosas, los objetos personales, y puede mover de lugar las cosas de la casa, por ejemplo. Eso puede ayudar a transitar un poco mejor ese duelo. Pero es importante con esto, eso ya es lo último, darnos cuenta de indicaciones que pueden ser anormales en el dolor. Ay. Por ejemplo, la persona que no llora por una muerte, y después al poco tiempo, por ejemplo, muere otro familiar, y la persona llora desconsoladamente. En realidad hay que entender que esta persona está llorando la pérdida anterior, ¿sí? Recién está llorando la pérdida anterior. Otro tipo de reacciones distorsionadas es que, por ejemplo, muere alguien, es el cónyuge, y al poco tiempo se casa. Entonces, a veces vemos que tiene las mismas características que la persona fallecida, el mismo color de pelo, o era una amiga muy cercana, entonces después se da cuenta que puede con esta amiga hablar durante su nuevo matrimonio sobre su difunta esposa, por ejemplo. Entonces son indicaciones que son anormales, digamos, no se hace el duelo como tiene que ser. También otro tipo de indicación anormal puede ser que tenga mucha hostilidad con los círculos cercanos de amistad, familiares, cuando no comparte ningún tiempo con estas personas, no quiere hacer ninguna actividad, se encierra demasiado. Es decir, que generalmente esto pasa luego del año, y no hay una mejoría en esto, y la persona se encierra, eh, eh, tiene generalmente un trato muy duro, muy hostil, muy malo con sus allegados, con sus seres queridos. Es decir, que su interacción social también se ve muy afectada y nunca logra restablecer el hacer esas actividades normales. También puede ser, por ejemplo, que empiece a tener actividades que son dañinas, como por ejemplo tomar alcohol, ingerir sustancias, empezar a fumar, eh, tener, por ejemplo, actividades extremas, no sé, empezar a correr no sé, deportes extremos, por ejemplo, empezar a hacerlos ahí, nunca los hice, empezó a hacerlos, o, o empezar a tener una conducta ludópata, por ejemplo, jugar, eh, ir al casino, nada, empezar a salir a la noche, tener como actividades que son dañinas para su persona. Pueden ser, por ejemplo, también que aparezcan enfermedades constantes, repentinas, y que se refieren generalmente a úlceras, a colitis, por ejemplo, artritis reumatoidea, o también el asma, por ejemplo. Pueden ser enfermedades que se pueden dar en un proceso anormal de duelo. Por ejemplo, la persona puede tener hasta síntomas de esquizofrenia, puede tener hiperactividad, puede tener como el sentirse que no es sí misma, ¿no? No volver a conectar con su yo.
A ver, déjeme pensar, a ver si no me olvido alguna. Bueno, y ni hablar de que esta depresión se prolongue, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta de que después, que una de las causas de la depresión puede ser una muerte no resuelta, una pérdida no resuelta, o viceversa, que una pérdida no resuelta puede llevar a una depresión. Bueno, esto más que nada es en relación al dolor y a lo que tiene que ver con esto que es totalmente normal y que la persona que atraviesa una situación así, sobre todo de muerte, lo va a transitar sí o sí. Ahora, lo que tiene que ver con el sufrimiento puede estar medido por lo que por las defensas, por estas cuestiones internas de las que hablamos hoy, que pueden darse de manera más fuerte o menos fuerte dependiendo de todo ese bagaje emocional que tenga cada uno. Pero el dolor es inevitable, o sea, todos en algún momento de la vida vamos a transitar el dolor. Pero cómo lo llevemos tiene que ver mucho, como les digo, con esta parte interna de cada uno y sobre todo con la compañía que tenga. Por eso es muy importante acá el rol del consejero, porque va a hacer que esto se potencie más o menos, ¿sí? Eh, bueno, acá con esto terminaríamos la unidad 5. ¿Alguno quiere hacer alguna acotación? ¿Quiere contar algo? ¿Quiere, no sé, preguntar? Si no es así, después vamos a pasar al examen directamente. Liti, Bueno, buen día a todos. ¿Cómo están? Pobre Cintia, voy a hablar un poco así ella no descansa un poco la garganta. Sí, estaba pensando, muy interesante todo lo que estabas diciendo. Eh, yo pasé el duelo de mi hermana mayor y después pasé el duelo de mi mamá y bueno, por último el de mi papá. Y bueno, el de mi hermana sufrí muchísimo porque, bueno, era mi hermana muy apegada a mí, ¿no? Y entonces me pasaban estas cosas que vos estabas diciendo y yo creía en su momento que era algo que no correspondía, ¿no? Me sentía como mal, ¿no? Y ahora al ver que es parte del duelo, ¿no? Y entonces yo recordaba a mi hermana poniendo fotos, por ejemplo, y teniéndola presente. Y en el momento de llanto era tanto el dolor que yo me tenía que sentar en el piso, no podía sentarme, no podía estar sobre una silla ni en ningún lugar, sino que yo estaba acurrucada en el piso y como que me llamaba la atención eso, no podía estar de otra manera, ¿no? Y era también una forma de expresar mi dolor que yo a mi hermana la lloré hasta el cielo, la lloré años, ¿no? Y también entré en depresión. Gracias a Dios he podido salir adelante, pero pasé muchas cosas de lo que vos estás comentando, ¿no? Después cuando falleció mi mamá, yo lo tomé muy diferente, o sea, no sé, seguramente la resiliencia me hizo estar fuerte, ¿no? O era algo distinto, ¿no? El enterrar a la madre, porque era un ya, recurso. claro, que yo ya estaba superada, mi mamá lo que más quería era ya descansar y como que, bueno, la recordaba, sí, sí, me fue difícil, pero muy diferente a lo de mi hermana. Y después cuando le decían a mi papá, bueno, usted tiene muchos hijos, tiene que ir a la casa de un hijo, de otro hijo, lo que vos estabas contando también, de que para sacar, para no estar ahí, bueno, a mi papá todo lo contrario, él había elegido quedarse en su casa y cuando le decían, usted tiene muchos hijos, puede ir a una casa, a otra casa, puede ir a Buenos Aires, y mi papá dijo, no, yo me voy a quedar acá porque yo acá la quiero recordar a la mamá, decía, viste, como que él decidió eso, él quería estar ahí en su casa y bueno, y ponía la silla donde estaba sentada mi mamá y la silla de él y en la galería y ahí estaba años. Después cuando se fue mi papá, mi hermana siguió dejando las dos sillas en la galería y uno llegar ahí, ver esas sillas vacías y saber que ya no estaban ahí, como que con Dante cuando llegábamos nos producía cierta tristeza, ¿no? Que era parte del dolor, ¿no? Del duelo, de que ellos ya no están. Y interesante también mi hermana que vive al lado, entonces ella también decía que ella tenía que ir a la casa de los padres, o sea, ir a la casa de al lado donde vivían mis padres, bueno, primero a llorar a mi mamá y después también llorar a mi papá, que ella se había quedado sola porque ella no se casó.
Y entonces para mi hermana fue muy tremenda la pérdida, el dolor, el pasar el duelo, ¿no? Porque ya estaba sola, los demás todos estaban, bueno, algunos viven ahí en Misiones, yo estoy lejos, y ella decía que ella tenía que ir a la casa a llorar a los padres, ¿no? Y bueno, uno se conmueve al escuchar las historias y saber que uno lo vivió y lo pasó, y bueno, vaya la resiliencia que, bueno, que estamos fuertes, que estamos bien y podemos ayudar a otros, y que todo esto es con la ayuda de Dios, ¿no? Muy interesante toda esta consejería cristiana. Ojalá Dios quiera, lo que más anhelo es poder trabajar en esta área, y creo que bueno, lo veo como una luz en el camino que yo podré llegar a ayudar, ¿no? Y confío en Dios. Bueno, era mi aporte, ¿no? Que yo me siento muy familiarizada. Así que te voy a extrañar un montón, Cintia, después, cuando ya no. Voy a ver las clases, muy interesante. Muchas gracias. Y que te mejores, ¿no? Sé que estas emisiones, bueno, también supimos de la pérdida del familiar tuyo, y bueno, es muy triste todo esto. Así que fuerzas. Saludos a la mami. Gracias, gracias Liti. Sobre todo gracias por compartir y fíjate que, a ver, yo creo que solo Dios sabe realmente el porqué de transitar cada uno esto y por qué uno lo atraviesa de una manera u otra. Sin embargo, también confío en el propósito. A veces uno no entiende el por qué y se pregunta por qué sin respuesta. Y es más, muchos le hemos preguntado el por qué a Dios sin quizás escuchar a veces la respuesta, algunos sí, otros no, pero sí quizás haya un para qué. Y en esto que vos decís veo que está en eso que vos tenés como el anhelo de ayudar desde esta parte. Entonces, cómo a veces el dolor y el sufrimiento puede abrir una puerta a alguien más. Eh, a nadie, o sea, no va a haber nadie más que vos que entienda a una persona que transite por una situación muy similar. Entonces Dios también, creo, permite situaciones duras en uno para que uno se sensibilice mucho más y a partir de ahí ayude. Eh, a veces parece injusto que uno tenga que transitarlo y es verdad, uno no entiende, no se explica, pero sí uno, y me alegra ver en vos, por ejemplo, este ejemplo de superación, de que a pesar de estar tan mal, de haber atravesado una depresión, es decir, que ese duelo continuó, eh, lo pudiste superar y a partir de esa superación hoy ayudar a otros. Y no quiere decir que no recuerdes con dolor, porque uno no olvida, digamos, eso. No es algo que se borra, uno se va a acordar, pero la idea es que esa cicatriz se pueda tocar y ya no duela por lo menos de la misma manera. Y qué interesante que vos contaste esto del estar acurrucada, ¿no? Uno vuelve a tener esa sensación de vacío, perdón, uno vuelve a tener esa sensación de manera inconsciente de necesitar protección como un bebé. Uno se siente totalmente desprotegido de recursos y necesita un cuidado y bueno, yo confío en que ahí está ese abrazo de Dios ante esa situación tan difícil. Sí, Dina y después Bere. Buen día a todos. Bueno, en mi experiencia de mis tres duelos que me tocaron atravesar, cada uno fue diferente. También el de mi hermano fue muy doloroso, yo lo llevé a los gritos, sinceramente. El de mi mamá, que fue la última, el duelo fue normal, tranquilo. Pero creo que en todas las experiencias, lo que más ayuda en la etapa de duelo es aceptar la voluntad de Dios y eso nos permite abrir la mano y soltar el que se fue. El que se fue, no está, no es que no lo soltemos, pero a veces nuestra actitud la que no nos permite soltar eso, ¿no? Y cuando uno puede aceptar la voluntad de Dios, eso ayuda. Eso es todo. Gracias, gracias Dina.
eh, no mal. Es cierto que cuando uno atraviesa una situación difícil y otro nos la menciona, eh, se movilizan un montón de cuestiones internas. Mi intención no es ponerlos mal, quiero que sepan eso. También agradezco que ustedes puedan hablarlo, es decir, que puedan contar su experiencia también es un síntoma de poder de sanar, en alguno en mayor medida que otro, pero sí es una buena repercusión aunque lo vivido sea duro, ¿no? ¿Bere? Hola a todos, hermanos, buen día. Hola, Hola. Cintia. Tan cerca y tan lejos, linda. Teníamos ganas de saludarte, pero bueno, ya vamos a tener la oportunidad. Bueno, no, yo escuchaba la clase y te escuchaba como todos los pormenores que es importante considerar en estos procesos tan significativos y que vos decís, bien, todos pasamos, ¿no? Todos pasamos. Y creo que algo que tenemos que por ahí hacer un poco de conciencia en los años que llevo compartiendo, sobre todo con mujeres, eh, temáticas y cuando me ha tocado compartir sobre experiencias como la que todos saben de que nosotros no podemos o pudimos tener bebés, eh, es también un tipo de duelo el que uno vive en este tipo de circunstancias. Y yo les hacía mención, o les hago mención siempre que puedo compartir mi testimonio de decirles a las hermanas, a las mujeres, sobre todo porque casi siempre va enfocado a ellas, ¿no? Pero es como que para la iglesia en general. Ajá. A veces como que nos vamos demasiado a espiritualizar las cosas, en el sentido de que muchas veces vemos que alguien está transitando por una crisis, por una situación difícil, ya sea de enfermedad, ya sea una pérdida, eh, la situación que pueda estar enfrentando la persona, y lo primero que hacemos es decirle, no llores, tranquilo, no pasa nada, confía en Dios, ten esperanza, no puedes bajar los brazos, no puedes tirar la toalla, tenés que tener confianza en Dios, ¿dónde está tu fe? Y nos olvidamos de la parte natural y humana de nosotros, de decir, tengo necesidad y tengo derecho de expresar mis emociones, ¿no? Totalmente. Si quiero llorar, pues llora. Y si quiere patalear, pues que patalee. No sé, a veces creo que nos olvidamos de esa parte, digo, insisto, que es muy natural y queremos como no sé si sobreproteger o de alguna forma inhibir a las personas a que vivan esa realidad, a que se enfrenten a ese momento de decir, a ver, tenés que sí mirar lo que tenés enfrente, y si eso que estás mirando, eso que estás viviendo, te hace sentir X emoción, bueno, expresarlo, ¿no? Una parte que siempre considero muy importante en el proceso del duelo es el enojo, por ejemplo, la ira. Ujú. Eh, el hecho de que muchas veces la gente tiene hasta temor de decir que siente bronca contra Dios, ¿no? De decir, eh, he hablado con personas que muchos años les costó trabajo decir, y yo estaba enojada con Dios, ¿no? Y bueno, pero ¿por qué te aguantás? Y bueno, porque yo sentía que estaba mal porque toda la gente me decía que yo debía tener fe, yo debía tener confianza, yo debía salir adelante. Y creo que es importante que podamos mirar que como seres humanos tenemos derecho a expresar y a sentir ese tipo de emociones. Y que yo en lo particular considero, Dios no se va a enojar. Dios no se enoja con nosotros porque en alguna situación nosotros le digamos, ¿por qué a mí, por ejemplo? ¿No? Que es una pregunta re típica. ¿Por qué me pasa a mí? O, o simplemente decir, no sé, no entiendo la actitud de Dios, no entiendo lo que Él quiso hacer en esta etapa de mi vida, o por qué quiso que esta pérdida, esa situación se diera, un divorcio, un fallecimiento, lo que fuera. Yo siento que Dios no se enoja con nosotros, ¿no? Creo que Él nos sigue mirando con ese amor, con esa gracia, y Él entiende nuestra condición
humana de poder decir, no nada más me duelo, sino también puedo sentir coraje. Y creo que es importante que podamos nosotros mirar a las personas desde esa óptica humana. Si bien estamos para confortar, para animar, para consolar, también debemos dejarlas que tengan este curso natural, como vos decías, no reprimirlas, no llevarlas a la negación, incluso a veces ayudarlas a salir de ese proceso que viven, pero sí, en amor, sí con ese acompañamiento de la palabra, de la fe, de la esperanza, de lo que Cristo significa para nosotros, pero también dejándolas externar sus sentimientos, ¿no? Y cuando les digo a las mujeres, cuando ustedes no sepan qué decir, no digan nada. 1000 veces preferible a veces que uno guarde silencio para con la persona, un abrazo, el estar presente, el tomarles la mano, pasarles el brazo por el hombro. Simplemente hacer acto de presencia a veces dice mucho más que palabras que a veces a las personas les suenan huecas, vacías, sin sentido, ilógicas, y por ahí que también a veces suele lastimar, ¿no? Sí. Y creo Aunque que, sean con mejores intenciones a veces. claro, yo le digo, a veces yo lo viví en algún momento y digo, con mi esposo, y yo digo, siempre, yo no juzgo a los hermanos, a las hermanas, creo que todos lo hacemos a veces con la mejor intención, con amor, incluso quizá no creo que haya alguien que lo haga por maldad, pero a veces digo, tratemos de decir, bueno, si yo no sé lo que puede estar viviendo la persona porque no me ha tocado vivir su experiencia, yo en el caso, por ejemplo, de los que han hablado aquí, yo no sé lo que significa que mi mamá se haya muerto porque gracias a Dios todavía la tengo con vida, mi papá. No puedo ponerme en el supuesto de la persona que sufre una pérdida así, entonces, ¿qué hago? Mejor no digo nada, porque lo que yo pueda decir está lejos de una realidad. Entonces, preferible guardar silencio y no Sí. hacer comentarios que pueden incluso a veces ser lastimeros para la otra persona. Y lejos de confortarle, lejos de arroparle, lejos de hacerle sentir bien, le van a generar una serie de sentimientos que incluso a veces suelen ser contraproducentes. Entonces, a veces digo, creo que 1000 veces mejor guardar silencio, haces acto de presencia, un gesto de afecto corporal, de cariño, pero no decir palabras por ahí que a veces dice uno, bueno, ¿y cuál era la idea de tu consolación, no? Lejos de una palabra de consuelo, se vuelve en una palabra quizá hiriente para el otro. Entonces, creo que en este sentido hay que tener un poco de cuidado, siempre les digo, de suspicacia, de sutileza, de delicadeza, y cuando no sientas que tenés algo bueno para decir, simplemente no decir nada. En el caso de la consejería, obvio, uno tiene que estar más preparado, ¿no? Y ya no es lo mismo, por ejemplo, hacer acto de presencia con alguien en un sepelio, en un funeral, que decir, bueno, ahora le tengo que acompañar durante un proceso de 1 mes, 3 meses, medio año, no sé, 1 año. Uno tiene que tener otro tipo sí, de preparación, insisto. Yo, en mi definición decía, la consejería para mí es eso, hacerte de herramientas, de cosas que te puedan servir a ti de ayuda para poder hacer lo mejor posible el acompañamiento a esa persona que está en crisis. Y eso creo que para mí es re importante, dejar que las personas podamos vivir a veces nuestros procesos de manera natural. Y creo que es más liberador, es más sanador dejar a veces que la persona grite, patalee, llore, dice que berre como si fuera un corderito, pero es más liberador a veces que decirle, no llores, porque ¿cómo? Si no confías en Dios, no tienes esperanza, cosas así que dices, a veces eso les hace mal a las personas. Sí. Entonces, hay Sí, que tener sí. como que ese cuidado en este tipo de acompañamientos, de palabras, de consejos, que suelen ser bastante significativos porque lo dijiste bien. Las personas se pueden olvidar de 1000 cosas, pero en esos momentos que viven difíciles, todo se les queda grabado, bueno y malo. Entonces creo que es muy lindo, la verdad que
poder hacer conciencia de todo esto que nos comparte Cintia. Yo sigo insistiendo que nos hace falta mucho más tiempo con vos, y comparto con Liti, nos va a hacer falta Cintia para rato, así que bueno, esperemos que no sea la última clase que puedas compartir con nosotros, y bendigo a Dios por tu vida, porque la verdad que nos ayuda bastante a los que nos gusta esta parte del acompañamiento. No sé si lo hacemos bien, pero lo hacemos con todo el amor, y en ese sentido, bueno, creo que también uno tiene que buscar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Implica la preparación, la capacitación, el leer mucho. Ya vi que es un montón para dar un consejo, no nada más es me paro y le digo, ¿no? Hay mucho detrás, así que gracias, Cintia, que Dios te bendiga, igual que te mejores, Gracias. Gracias. Gracias, Bere, por todo lo que dijiste. La verdad es que nada más que agregar, estuvo buenísimo tu aporte. Recalco algunas cositas que dijiste para que queden, sobre todo de expresar esa emoción, que Dios no se enoja. Es más, ¿cuántos ejemplos en la Biblia tenemos de Dios enojado? Y, y también esto de dejar que la persona se exprese. A veces a mí me tocó decirle a alguno, mirá, si tenés ganas de quedarte una semana tirado en el sillón sin hacer nada, hacelo. Después va a haber un momento en el que tenés que levantarte, lavarte la cara, salir, pero también está bien sentirte mal, está bien no hacer nada, está bien fracasar, está bien sentirte frustrado, enojado, etcétera. Entonces recalco esto porque está buenísimo, y sobre todo recalco también lo que ustedes dicen, lo que vos dijiste, Bere, de que hay diferentes pérdidas, y la verdad es que sí, el hecho de aceptar una realidad es un proceso, implica un proceso de duelo. En cuanto a esto que vos decías, también hay otros duelos que me hiciste acordar, que me parece bastante importante y que nosotros en general no damos mucha atención, son los duelos perinatales, es decir, las personas que pierden a sus bebés, incluso teniendo un mes de gestación. A veces se minimiza, porque uno dice, ah, bueno, sí, de 5 meses es peor que el de un mes, y en realidad emocionalmente no sabemos qué cosa puede ser peor o mejor para uno o para el otro. Entonces, tener en cuenta también a la gente, a las mujeres sobre todo que transitan eso, es importante darles como ese lugar también de desahogo, de todo lo que viene. Se suele decir que los bebés que vienen después de una pérdida, y los que sí pueden nacer, ¿no? Son los bebés arcoíris, se les suele decir, que vienen como a darle ese color a los que vienen después de una pérdida. Entonces es importante también. Dina, habías levantado la mano, ¿querés decir algo o no? Sí, no, pero ya no tiene mayor importancia. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Bere, ¿no? Realmente lo expresó muy bien en detalle. Hay tanto para decir sobre este tema, pero quería decir que la verdad que Bere, lo que dijiste, totalmente de acuerdo. Y es así, no hay que reprimir el duelo, hay que vivirlo. Es una parte normal de la vida. Bueno, gente, en lo que nos queda de este tiempito, solamente quiero decirles un poquito sobre el examen. Y después, bueno, en la última clase vamos a dar un poco de lo que nos queda en este último, en esta última unidad que nos queda, digamos, que no es menos importante, al contrario, la dejé al final porque me parece la más importante y la que más que quiero que quede. Pero en cuanto al examen, como anuncios en general o devoluciones en general, hay algunos que todavía me quedan por corregir. Disculpen que por ahí me tardé en esta semana, es que no voy a decir no tuve tiempo, no me hice tiempo de dedicarme y quería leerlos detalladamente. La verdad es que a modo general, súper bien, en general me quedo contenta y tranquila porque veo que aprendieron, salvando algunas excepciones de, como les decía, algunos que inventaron, pero en general, incluso los que inventaron tenían otra parte en la que sí les quedó bien.
Algunos por ahí entendieron bien la consigna, había otros que no. En la que vi que se complicó la mayoría es con el tipo de inicio de consejería, que por ahí me escribían cómo hay que hacer al inicio de la consejería, y esa era, o sea, se complicaron en la más fácil, que la del inicio de consejería era, a ver, alguno que me responda, ¿cuál era? La que se hace por medio de un familiar, porque había descrito en el relato, decía que el padre buscó, bueno, decía te buscó, no sé si vos o a la psicóloga o el psicólogo del No, relato, del caso, pero decía me buscó. Entonces era iniciado por un familiar, ¿no? Por un ser querido, por un amigo. exacto. Entonces Entonces, tengo un punto bueno, al menos en mi examen. gracias, Gaby. Bueno, gracias, Bere, sí, porque es así, tiene un punto. En realidad, como eran 6 preguntas, si uno divide 10 o 100 dividido 6 o dividido 60, da 1,666667. Entonces lo redondeé a 1,70. Traté de redondear la mayoría para arriba, o sea, no todos para arriba, como para que les dé. Hay algunos, yo después decía, seré muy exigente, decía, pero bueno, en realidad tenía que buscar la comparación entre los que realmente se recontra dedicaron, y bueno, y otros que por ahí no se explayaron tanto. En lo que por ahí vi que algunos no leyeron la parte de explique y justifique, entonces ponían nada más, que igual estaba bien, pero si comparamos por ahí con los que se dedicaron a explicar todo, bueno, el fundamento y por qué, bueno, había sus diferencias. Como les había dicho, había algunos que estaban súper excelentes, pero como la entregaron el viernes, entonces, bueno, por respeto a los compañeros que se dedicaron el lunes y martes, bueno, por ahí no tienen la nota, no porque no quiera, sino porque, bueno, por respeto a los otros. Pero muy bien, a modo general, súper bien. Como les digo, en el tercer punto, que era cómo se iniciaba, era que habían iniciado por parte de un amigo familiar, en este caso el papá, que buscó ayuda. En la segunda también, que tenía que ver con las necesidades emocionales básicas no suplidas, todos, creo que la mayoría puso bien, alguno por ahí que no tenía nada que ver lo que pusieron, pero en general súper bien. En la primera, a ver, ¿quién me dice cuál era el mecanismo de defensa que predominaba? Algunos pusieron todos los mecanismos de defensa. Algunos puso uno, algunos puso otros inventados, algunos mezclaron algunos, pero el que ustedes, ¿cuál predominaba? Somatización, dice Gaby. ¿Están de acuerdo? Sí, para mí Bueno, podía ser no, el de, para mí podía, bueno, había sido el de somatización, que era, bueno, era re obvio el caso porque decía que después al toque dejó de hablar y después todo lo que venía además subsecuente, ¿no? Pero ¿cuál fue el síntoma que inmediatamente apareció? Síntoma físico. A ver, ¿quién se acuerda? que se quedó El de no ver. petrificado en la silla, no se podía levantar. El de Y no cuando se ver. pudo mover salió rajando, ¿no? Exacto. El Bueno, no sí, ver. perfecto. A ver, el más evidente, capaz no lo dije bien, pero el más evidente fue el no ver. Ahora, bueno, en cuanto a esa primera pregunta, el mecanismo de defensa, el que más predominó fue el de la somatización, y en este caso fue la conversión histérica. Conversión histérica. Porque es el que más evidenció un cambio físico. No fue hipocondría, porque la hipocondría tiene que ver con el sentirse mal, pero no tener un fundamento real físico, sino que en la conversión histérica hubo realmente un síntoma físico, dejó de ver, le costaba hablar, se quedó choqueado, ¿no? Como que el cuerpo lo manifestó en serio, pero sobre todo es conversión histérica porque no vio, dejó de ver. Ahora, quiero que se queden un ratito con eso. También algunos puso que no había represión. En general, en la mayoría de las situaciones en las que pasan cosas así, hay represión, ¿sí? En todos
En todos nosotros se maneja el mecanismo de represión, entonces es importante que sepan esto, o sea, todos algo reprimimos. Entonces sí, también hubo un poco de, como ponían algunos, la sublimación, o sea, todos estaban bien, todos estaban bien. Sin embargo, el que predominaba y el que tenían que haber puesto sí o sí es el de la conversión histérica. ¿Por qué? Porque eso también lleva a las preguntas siguientes, que son la 4 y la 5, en la que tenían que dar recomendaciones, en las que tenían que ver qué preguntas hacían. Una por ahí las que veo que por ahí se complicó un poco, en las preguntas a tener en cuenta. Acuérdense que las preguntas a tener en cuenta por parte del consejero son las que se tienen en cuenta para entrevistar, pero no se le van a hacer al entrevistado, al aconsejado. Es decir, voy a tener en cuenta a esta persona que considera de la salvación, cómo es su relación con sus padres, como algunas preguntas. Todos estaban, a ver, todos pusieron súper bien, sobre todo el punto de la consejería, qué significa consejería con las palabras de ustedes, re bien. Algunos copiaron todo, pero estaba re bien igual. O sea, literal, o se acordaban más y muy literal, pero perdón, pero estaba bien igual. Y la 4 y la 5, en cuanto a las recomendaciones y en cuanto a las sugerencias, a qué hacer, a las preguntas y demás, todos pusieron bien, pero si yo tendría que considerar en cuanto al texto, lo que le estaban recomendando a ese pobre chico, ninguno de ustedes, excepto una sola, bueno, hay algunos que no leí todavía, pero hasta ahora las que leí solo una hubiese aprobado, y el resto no. ¿Saben por qué? Porque todos le mandaron a leer la Biblia a alguien que estaba ciego. Todos, casi la mayoría le mandó a leer textos, a leer la Biblia, a mirar películas. Yo decía, pobre chico, le van a hacer mirar y el pobre no veía. Así que, nada, les consideré porque realmente todos pusieron con mucha dedicación y valoro eso, que todos se esmeraron en acordarse esto que habíamos hablado de sugerirle textos, de orar juntos, de orar por esa persona, de hacerle ver cosas buenas, o sea, en realidad todos re bien, pero me tenía que reír porque la mayoría le mandó a leer al pobre que no veía. Pero a ver, los consideré igual porque entiendo que entendieron y por ahí ese fue mi objetivo, así que nada, felicitarlos a todos porque estuvo re bien. Me quedo también contenta porque creo que se entendió, más allá de esa tercera que generó un poco nada, de malentendido, pero la verdad es que re bien, me alegra mucho del examen que hicieron. Y bueno, creo que no queda nada por decir de eso, de lo que me quería acordar. Si se me pasa algo, bueno, me acordar ustedes. Bueno, eso les iba a decir, que si alguno se fija y no está de acuerdo con la nota o creen que hubo algo que está mal, háganmelo saber personalmente, que soy humana, me puedo equivocar y vamos a reverlo juntos, así que si alguno no está conforme, no está de acuerdo o algo, me lo hace saber y lo evaluamos juntos, ¿sí? Me quedan algunos por corregir, así que, bueno, en general súper bien. Y después, bueno, como les decía, el miércoles les voy a dar todo lo que tienen que hacer para el trabajo final, van a tener más tiempo, así que no se preocupen. Les propongo que dejemos acá, quedan 10 minutos, pero no vamos a entrar en el último tema porque nada, va a quedar ahí colgado. Voy a decir 2 palabras y hasta que nos saludamos ya se nos va la hora. Así que bueno, gente linda, vamos a dejar por acá y nos vemos el miércoles.